Phylum Ctenophora. Los ctenóforos son uno de los animales marinos conocidos por su cuerpo gelatinoso y su capacidad de nadar suavemente en el agua gracias a sus estructuras especializadas llamadas placas peinadas. Esos animales tienen una historia evolutiva que se remonta al menos 500 millones de años y se consideran uno de los linajes más antiguos del océano. Los ctenóforos tienen un cuerpo translúcido y gelatinoso con simetría radial. Su característica más distintiva es la presencia de 8 filas de tenes o placas peinadas, formadas por cilios fusionados que funcionan como pequeños remos, permitiéndoles nadar de manera más eficiente. Estos tenes están organizados en bandas radiales alrededor de su cuerpo, creando un efecto visual que parece como si estuvieran peinados. A diferencia de los cnidarios, los ctenóforos no tienen nematocitos, sino que utilizan coloblastos para capturar presas. Los coloblastos son células especializadas que producen una sustancia pegajosa. Estas células se encuentran en los tentáculos que pueden expandirse y retraerse para atrapar alimento. Los ctenóforos suelen tener formas corporales variadas, como esferas, elipsoides o formas de cinta, y tienen extremos bien definidos, el extremo oral, donde se encuentra la boca, y el extremo aboral. Muchos ctenóforos poseen 2 tentáculos retráctiles que utilizan para capturar presas, aunque algunas especies carecen de tentáculos y cazan usando solo su cuerpo y sus tenes. Los ctenóforos son nadadores lentos y se mueven mediante el batido coordinado de sus tenes, lo que les permite deslizarse suavemente a través del agua. Esta forma de desplazamiento los hace parecer flotantes en el océano. Algunas especies de ctenóforos son bioluminiscentes y emiten luz en la oscuridad cuando son perturbados. Esta bioluminiscencia puede servir para confundir a los depredadores o, en algunos casos, para atraer a sus presas. La mayoría de los ctenóforos son hermafroditas simultáneos, lo que significa que producen óvulos y esperma al mismo tiempo, lo cual facilita la reproducción sexual. La fertilización ocurre externamente, con los gametos liberados al agua. Las larvas se desarrollan rápidamente, permitiendo que las nuevas generaciones se propaguen en poco tiempo. Algunas especies también pueden reproducirse asexualmente mediante fragmentación, aunque esto es menos común. Los ctenóforos son carnívoros y se alimentan de pequeños organismos planctónicos como larvas de peces, crustáceos y otros ctenóforos. Utilizan sus tentáculos cubiertos de coloblastos para capturar y retener a sus presas. Los ctenóforos son animales exclusivamente marinos y se encuentran en todos los océanos del mundo, preferentemente en aguas templadas y cálidas, aunque algunas especies viven en aguas frías y profundas. Se adaptan tanto a zonas de aguas superficiales como a aguas profundas, y algunas especies pueden vivir en ambientes donde las condiciones de temperatura y salinidad cambian rápidamente. Según evidencia fósil, los ctenóforos existen desde hace al menos 500 millones de años, lo que indica que su linaje es muy antiguo. Actualmente se conocen aproximadamente 150 especies de ctenóforos, aunque se sospecha que este número es mayor debido a la falta de exploración en las profundidades oceánicas. Las nuevas especies que podrían descubrirse en el futuro seguramente nos revelarán más sobre su diversidad y adaptaciones. El Phylum Ctenophora se divide en 2 clases principales. La primera es la clase Tentaculata, que son los ctenóforos que tienen tentáculos retráctiles que pueden ser simples o ramificados y están cubiertos de coloblastos para capturar presas. La segunda es la clase Nuda, que son los ctenóforos que no tienen tentáculos y suelen ser depredadores de otros ctenóforos. Usan su boca amplia para capturar y consumir a sus presas enteras. Y por último, los ctenóforos tienen una gran importancia ecológica y científica. En la ecología juegan un papel crucial en las redes tróficas marinas, ya que consumen grandes cantidades de zooplancton, lo cual puede afectar a la disponibilidad de recursos para larvas de peces y otros organismos marinos. Y en la científica es que los ctenóforos son objeto de investigación en biología evolutiva y molecular, ya que su estructura celular y su bioluminiscencia han inspirado estudios en genética y biología molecular, ayudando a entender procesos evolutivos y posibles aplicaciones en biomedicina. Phylum Nematoda. Los nemátodos o gusanos redondos son uno de los grupos más abundantes en el mundo. Existen en casi todos los ecosistemas y en una increíble variedad de formas de vida, desde especies de vida libre en el suelo hasta parásitos en plantas y animales.
Se estima que este grupo de organismos existe desde hace 400 millones de años, adaptándose a prácticamente todos los nichos ecológicos posibles. Los nemátodos tienen un cuerpo cilíndrico alargado y cubierto por una cutícula resistente, la cual no tiene células y debe mudarse periódicamente en un proceso llamado ecdisis. Esta cutícula les brinda protección contra condiciones adversas y les ayuda a retener agua en ambientes secos. Poseen una cavidad corporal llamada pseudoceloma que actúa como un esqueleto hidrostático, proporcionando soporte estructural y ayudándoles en el movimiento. Externamente, los nemátodos son lisos y cilíndricos, con simetría bilateral. Su sistema digestivo es completo, lo que significa que tienen una boca en un extremo y un ano en el otro. Sin embargo, carecen de un sistema circulatorio y respiratorio. En su lugar dependen de la difusión para el intercambio de gases. Los nemátodos tienen un movimiento característico ondulante gracias a que sus músculos son principalmente longitudinales y a la elasticidad de su cutícula. Este movimiento les permite avanzar y moverse en su entorno. Las especies parásitas han desarrollado adaptaciones específicas para sobrevivir en el intestino de sus huéspedes, incluyendo estructuras bucales que les permiten adherirse a los tejidos. La mayoría de los nemátodos son dioicos, es decir, tienen sexos separados. La fecundación es interna y, en muchos casos, los machos tienen espículas que facilitan la copulación con las hembras. Los nemátodos incluyen tanto especies de vida libre como parásitas. Los de vida libre se alimentan de bacterias, hongos y materia orgánica en descomposición. Por otro lado, los nemátodos parásitos absorben nutrientes directamente de sus huéspedes, ya sean animales o plantas. Los nemátodos se encuentran en casi todos los ecosistemas, desde el suelo hasta ambientes acuáticos. También son capaces de sobrevivir en condiciones extremas de temperatura y salinidad. Se estima que los nemátodos existen desde hace 400 millones de años. Esta antigüedad les ha permitido evolucionar y adaptarse para ocupar una gran diversidad de nichos, tanto en organismos de vida libre como parásitos. Actualmente se han descrito aproximadamente 25.000 especies de nemátodos. Sin embargo, algunos científicos creen que el número total podría superar el millón, ya que los nemátodos son extremadamente abundantes en todos los ecosistemas y en muchos casos aún no han sido estudiados en detalle. Los nemátodos se dividen en dos clases principales. 1. Cecernentea o Phasmidia. Esta clase incluye la mayoría de los nemátodos parásitos y tienen organismos sensoriales llamados phásmidos. Y segundo, están los Adenophorea o Aphasmidia. Esta clase está compuesta principalmente por nemátodos de vida libre, sin phásmidos, aunque algunos son parásitos de invertebrados marinos. Y por último, los nemátodos tienen una gran importancia en diversas áreas. Por ejemplo, en la económica, algunos nemátodos parásitos son plagas en la agricultura, ya que afectan a las raíces de las plantas y reducen la productividad de los cultivos, causando pérdidas económicas importantes. En la salud, varias especies de nemátodos son parásitos en los humanos y causan enfermedades serias. Y por último, los científicos, los nemátodos sirven mucho por su simplicidad, tamaño y ciclo de vida corto, lo que los ha convertido en una herramienta clave para estudiar procesos como el desarrollo, la genética y el envejecimiento. Además, tiene su genoma completamente secuenciado, lo cual facilita aún más el estudio.